Dios bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, una vez más aquí en la línea de batalla para continuar una nueva columna mesiánica. Bueno, como ya todos saben, estudiando una serie de estudios muy frondosos, muy nutridos acerca del libro de Jeremías en esta gran oportunidad. Como es de costumbre, mis saludos a todos ustedes, que los tres grandes del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan bendecir a toda nuestra organización y a todos aquellos que están enchufados, que están conectados, que están allí muy pendientes de cada uno de nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales. Yo te invito, si es la primera vez que tú te encuentras con este video o te encuentras con esta bendición de poder nutrirte la palabra de Dios a través de las redes sociales de Vida Nueva Internacional, muy respetuosamente te invito a que puedas suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te llegue de inmediato cada vez que podamos subir un contenido. Seguimos avanzando en el libro de Jeremías. Específicamente hoy vamos a estudiar capítulo 40, capítulo 41 y capítulo 42. Antes de entrar en materia, quiero ponderar una circunstancia muy hermosa y muy linda dentro de la vida de los hombres que cumplen el propósito perfecto de Dios. Y cuando hablo perfecto es porque la perfección del ministerio siempre va a ir asociada a una obediencia plena a lo que Dios dice. Número 2, a sufrimientos ministeriales por obedecer la voz de Dios y los preceptos de Dios. Y número 3, a no desmayar mientras se hace el cometido. Son 13 características importantes de todo aquel que anhela el ministerio. Pero cuando hablamos de voluntad perfecta de Dios y de hombres bendecidos dentro de un juicio, que es lo que literalmente está viviendo Jeremías, nosotros podemos afincarnos muy puntualmente en un ejemplo como el de Daniel. Daniel, Jeremías pudieron ser voces de Dios en medio de situaciones difíciles y sobre todo dentro del territorio del enemigo. Eso es algo que nosotros podemos también tener algunas comparaciones con el rey David cuando fue a vivir con los filisteos en una de sus etapas ministeriales. También hemos visto otros casos en la palabra de Dios, como la reina Esther, que pudo estar casada con uno de los reyes más importantes del imperio medo-persa, de los persas, y de allí también se mantuvo su línea ministerial con Dios. Esto quiere decir que no importa dónde tú estés, o que no importa en qué lado de la historia tú te encuentres, si estás en el lado de los buenos o estás en el lado de los malos, lo importante es no desenfocarse del orden espiritual, divino y santo del Señor. Muchos fracasan, se contaminan, muchos se corrompen, muchos abandonan sus principios y comienzan a hacer prácticas ilícitas dentro de los preceptos de Dios. Es porque no mantienen una identidad muy clara. Y esto fue una de las aseveraciones que Jeremías no quería caer. Jeremías siempre, a pesar de sus debilidades, y no debilidades en el torno a la obediencia, sino las debilidades obviamente de ser afligido por tanta guerra, por tanta oposición de parte de todas aquellas personas que desde el momento inicial, desde el momento que arrancó su profecía, siempre tuvo a su mismo pueblo como su principal enemigo. Bueno, y han sucedido o le sucedió una serie de circunstancias dolorosas y complicadas que lo hemos visto a lo largo de todas estas columnas mesiánicas. El capítulo anterior y esta introducción la dejo clara para que nosotros podamos ya ir entendiendo que a partir del capítulo 40, 41, 42, ya comienza Jeremías a manejarse proféticamente, ministerialmente y culturalmente dentro de los límites, dentro de el estar subyugados, dentro de la cobertura, dentro del dominio, dentro de una esclavitud hecha por la gente de Babilonia, pero que a todos aquellos que han o que vieron, yo te invito a que busques nuestro capítulo anterior, donde vemos que en el último tramo de nuestro capítulo anterior vemos que Jeremías no padeció las consecuencias naturales de haber sido cautivado y de haber sido apresado y de haber sido conquistado
por las tropas de Babilonia. Obviamente no sufrió pérdida, no murió, no pasó vituperio, sino que el mismo imperio de Babilonia tuvo la bendición de poder acobijarlo y tratarlo con una gran excepción del trato obviamente que iban a tener los líderes de ese pueblo subyugados. Quiere decir, en pocas palabras, de que hubo una excepción con el trato de Jeremías. A partir del 40 es la gran pregunta y es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo se mantuvo Jeremías? ¿O cómo hizo Jeremías? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo vivió? ¿Cómo caminó? Entendiendo de que ya no tenía la libertad de ser un judío dentro de Jerusalén, sino que ahora iba a ser un judío dentro de un gobierno manipulado, controlado, ejecutado, gobernado por el imperio de Babilonia. Este capítulo 40 específicamente arranca ya con una orden que le dan a Jeremías los líderes de Babilonia. Básicamente le dicen que se vaya de ese territorio donde él estaba y obviamente haga vida o que en este caso pueda comenzar a vivir dentro de Gedalías, que es uno también de los reyes o de los gobernadores de esa pequeña provincia judea. O sea, diciéndole, mira, no te vamos a deportar hasta cierto punto, no vas a sufrir con nosotros o no vas a ser parte del sufrimiento de tu pueblo, te vamos a dar ciertas concesiones, creemos que eres un hombre de Dios, creemos, y todo esto lo está diciendo el ejército enemigo, creemos que eres un hombre piadoso, un hombre correcto, así que yo te voy a pedir que te vayas y que estés en las ciudades donde Gedalías mande, donde Gedalías pueda cubrir, donde él pueda mandar. Quiero que te metas bajo la cobertura de Gedalías, que era, hasta si se quiere, el nuevo gobernador, el nuevo cónsul, el nuevo legislador, si se quiere, de la provincia que capítulos anteriores, versículos anteriores habían conquistado. Esto fue una circunstancia muy, muy bonita en la vida de Jeremías porque inmediatamente obedeció. Inmediatamente entendió de que había un propósito divino en esta dirección, en esta orden, y yo te invito a que tú puedas analizarlo allí en el capítulo 40, y que puedas entender de que hay que obedecer a Dios, y que cuando Dios arranca un juicio, y esto también lo entendía Jeremías, el juicio se termina. El juicio llega hasta últimas consecuencias, y Jeremías asumió esa postura de obedecer fielmente a los gobernadores y a los jerarcas de la época que estaban mandando en el gobierno babilónico para comenzar a ser una voz de Dios en medio de una necesidad tan pírrica, en medio de una necesidad tan complicada como es ver a su pueblo de ahora en adelante todos siendo mandados por el gobierno de Babilonia. Pero en el versículo del 7 al 10 de este capítulo 40 también hay una especie de conspiración, una especie de rebelión. Pareciera que los judíos en su terquedad no pudieron comprender y no pudieron analizar de que estaban bajo un juicio y que asumieran el juicio con dignidad, que asumieran el juicio con valentía y con responsabilidad. Y muchas de las personas, y aquí quiero muy enfocarlo maravillosamente, muchas de las personas dentro de un juicio empiezan a buscar salidas y empiezan a buscar alternativas para buscar soluciones que Dios no ha dado, porque están en un juicio. Y tienes que pasar el juicio, tienes que pasar por la depuración, tienes que pasar por la enseñanza, tienes que pasar por la corrección, tienes que pasar por la disciplina. No intentes escaparte de este juicio de Dios. Y esto fue básicamente lo que sucedió porque hubo una revuelta por parte de los judíos que obviamente no querían estar subyugados. Podríamos utilizar una tilde como de especie de guerrillas, como especie de resistencia que estaba dentro de la ciudad, camuflajeada, simulada. Podríamos hablar también de revueltas pequeñas que se estaban cocinando por debajo de una ciudad, por debajo de una atmósfera que gobernaba el conjunto de Babilonia, la nación de Babilonia, el imperio de Babilonia, y comenzaron a hacer pequeñas revueltas. Y obviamente, ¿contra quién van a ir? O contra quién los judíos como tal iban a dar la revuelta.
o contra quién querían golpear. Obviamente que era contra Gedalías o Gedelías, como usted bien lo quiera llamar, que era el gobernador de Babilonia, que lo habían colocado en esa ponderación muy importante. Se hace la revuelta, obviamente, y vámonos otra vez al caso del profeta de Dios. ¿Dónde estaba Jeremías? Estaba en el medio de las dos circunstancias. Él estaba obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo la voz también de las autoridades babilónicas que estaban subyugando a su nación, y era estar con Gedelías, apoyar a Gedelías y trabajar a favor de Gedelías. Obviamente, como lo hizo, si se quiere, guardando las comparaciones, como lo hizo Daniel o como lo hizo el mismo José, que a pesar de que tenían una identidad, en el caso de José hebrea, en el caso de Daniel como judío, pudieron servir también a aquellos que estaban oprimiéndolos, pero Dios les dio recompensa. Jeremías en esta situación, y Jeremías también obviamente veía, entendía y conocía que las revueltas estaban dentro de Judá, y que estas revueltas obviamente iban a terminar o querían terminar con la vida de Gedalías. A toda esta, ¿qué sucedió? Bueno, usted lo puede ver allí en los versículos 7, 16 y también en el capítulo 41, en los primeros 10 versículos del capítulo 41, se da ciertas revueltas. Un líder llamado Ismael, obviamente, asesina, mata a Gedelías y hipotéticamente se rompe la paz. Se rompe la paz estructuralmente, filosóficamente. Porque una de las naturalezas, y aquí quiero que usted preste mucha atención, porque creo que es la parte más importante del video. Una de las naturalezas importantes de los babilónicos eran conquistar, pero no aniquilar a toda la nación, sino utilizar esa nación como parte del crecimiento del mismo imperio babilónico. En muchos casos, sus soldados sirven a las órdenes de Babilonia. En muchos casos, sus trabajadores ahora sirven para los territorios de Babilonia. Por lo general, el sistema de poder subyugar una nación conquistada no era el exterminio como en otros casos, que era donde llegaban y los mataban a todos. En este caso, cuando uno puede ver el capítulo 38, 39, que yo te invito a que lo veas, sobre todo el video anterior, como te lo acabo de plasmar, la intención de ellos fue entrar, obviamente, aniquilar a todos los principales, aniquilar a todos los reyes. En este caso, al rey Sedequías le sacaron los ojos y acabar con el sistema político alto, con los militares de alto rango, pero que la nación en sí, su finalidad no era destruirla. Obviamente, prendieron fuego a la ciudad, acabaron con la ciudad, pero ¿qué hacer con las personas y qué hacer con la nación? Bueno, esta nación tendría que servir. ¿Y por qué hablo de romper una paz? Porque siempre y cuando Israel puede estar subyugada, puede estar con un buen comportamiento y puede estar también con una visión entendida de que ahora le pertenecen a un reino, no iba a haber ningún tipo de problemas. Y así hasta cierto punto estuvieron altos y bajos haciéndolo los israelitas o los judíos dentro del cautiverio babilónico, dentro del cautiverio de los medios persas, de los persas, donde estuvo el caso de Daniel, también con los griegos y obviamente también con los romanos. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a irnos a la época de Cristo. En la época de Cristo estaban los judíos, pero quien gobernaba era Poncio Pilato. Y cabe destacar también, para añadir un poquito más de conocimiento, también estaba en una escena maravillosa, estaba Barrabás. De Barrabás había causado una revuelta y Barrabás había matado a unos soldados romanos de una revuelta, pero que la mayoría de las revueltas eran obviamente extinguidas por el imperio que mandaba en la época. Lo que no se le permitía era romper la paz y romper la armonía. Esto es una circunstancia muy importante porque de inmediato, yo creo, y en lo particular ya es mi opinión, yo creo que ya Israel iba a mostrar siempre, con esta primera conquista de Babilonia a los pocos días y la primera revuelta donde asesinan al gobernador impuesto por Babilonia dentro de esta connotación llamada Tierra de Judá, yo creo que ya la visión panorámica que nos da a nosotros entender de que Israel siempre iba a ser un pueblo guerrillero, un pueblo conflictivo, un pueblo que no se iba a dejar someter a pesar de que eran poquitos, a pesar de que era un puñado de personas o una nación muy pequeña como Judá comparado con el territorio más poderoso del mundo que prácticamente había conquistado el mundo de la época como era Babilonia.
yo creo que allí muy puntualmente se comienza a desglosar lo peligroso y los guerrilleros y los conflictivos que iban a ser los judíos. Esto sucedió muchos años después y bueno, lo hemos visto ya en varias historias. Pero lo que cabe destacar es que se hace esta primera revuelta, asesinan al rey y obviamente Jeremías, o al rey no, al gobernador, si se quiere la persona encargada de la provincia de Judea, y obviamente ahí se rompe la paz y entra el conflicto. Tanto fue así que nos vamos nosotros ya al capítulo 41, donde personas aliadas al gobierno de Babilonia y el mismo emperador, en este caso, refuerza otra vez la autoridad babilónica sobre Judá, que ya estaba conquistada, elimina la revuelta, elimina la pandilla, elimina la guarimba, por utilizar una expresión coloquial venezolana, y vuelven a recuperar la ciudad. A toda esta Jeremías, mensaje claro y contundente, y le afirma a todos ellos de que la ciudad está bajo un juicio, que la nación está bajo un juicio, y que el juicio se iba a capitular, que el juicio se iba a concretar, que son 70 años de cautiverio, y que suceda lo que suceda, hagan la guarimba que tengan que hacer la guarimba, o hagan lo que vayan a hacer, nunca van a poder obtener su libertad, porque era un juicio decretado por Dios. Que cada vez que ellos intenten rebelarse, que cada vez que ellos intenten ir contra la autoridad, iban a sufrir cada día peores daños como nación. Que desistieran de la idea de rebelarse contra la autoridad y rebelarse sobre todo contra el juicio, porque era un juicio dado por Dios. Los reyes y gobernadores de la época entendían que estaban lidiando con un terreno peligroso, que estaban lidiando con una nación peligrosa, una nación que a pesar de que era pequeña no se iba a dejar someter, y que obviamente el mensaje de Dios en eso es: señores, hay juicio, dejen las armas, dejen las revueltas, ya estamos conquistados, ya tomaron nuestra ciudad, sometámonos al juicio de Dios porque Dios quiere sacar de nosotros grandes cosas. Señores, Dios les bendiga desde la hermosa República Dominicana, interpretativamente y amorosamente. Les explico el capítulo 41, 42 y 43 para que usted pueda entonces seguir adelante y nutriéndose en la palabra de Dios. Dios me le bendiga.